Muy buenas. Bueno, vamos a empezar el directo con Steve Kaufman. Bueno, ahora se va a conectar. Lo voy a invitar y... Un momento. Bueno, hola a todos. ¿Cómo estáis? Yo me voy poniendo cómodo, vosotros también. Muy Aquí estamos. buenas. Buenas tardes, ¿no? En Sí, aquí España. buenas tardes. Aquí, buenos ¿Qué tal, días. Steve? ¿Cómo? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y tú? De maravilla. Yo tenía ganas, de este directo. Bueno, yo también. Bueno, pues ya tenemos aquí 100 personas conectadas, así que yo creo que ya nos están escuchando. Sí, espero. Bueno, Bueno, pues cuéntales, Steve, ¿de qué vamos a hablar hoy? bueno, ¿de qué vamos a hablar? Del aprendizaje del idioma, ¿no? De español. Por El supuesto, por supuesto. idioma de Cervantes, el idioma de tantos países en el mundo, no solo España, ¿no? Pero Totalmente. tantos países con culturas diferentes, con música, con cocina, con tradiciones Ujú. que varían de un país al otro. Mismo adentro de cada país, como en España, por ejemplo, entre Cataluña y, yo no sé, País Vasco. Totalmente, Sí, totalmente. Es una cultura riquísima, ¿no? Incluso dentro de las propias fronteras de los países es una locura. Pero sobre todo, que seamos tantos millones de hablantes sí, es una ventaja, es sí. una pasada. Sí. Mm. Para mí es muy interesante porque es un idioma, ¿no? Romance, ¿cómo se dice en español, no? Sí, Un sí, sí, una lengua romance. romance. Ujú. Entonces el español es como una puerta para entrar en este mundo, ¿no? Que incluye el portugués de Brasil, de Portugal, de francés, italiano, Ujú. romeno, ¿cómo se dice en español? Rumano, Rumano. sí, Y también a ¿cómo se dice? Continuación de Roma, bueno, son idiomas, son países que tienen esta influencia cultural que sube hasta la época de los romanos. Es muy interesante. totalmente, totalmente. Al Sí, final, los idiomas que tienen un origen tan viejo que más o menos se han conservado, ¿no? sí, En cuanto a estructura, sobre todo el léxico, ¿no? Que se puede ver un montón de palabras comunes con, pues, con lo que has dicho, francés, sí, italiano, portugués, incluso con el rumano. Es sí, muy interesante cómo nos facilita para aprender las lenguas de los demás, sí, aparte de la tremenda influencia del latín y de las lenguas romances en el sí, resto de los idiomas, por supuesto. sí. Creo que el español tiene una imagen de alegría, ¿no? De música, Ujú. alegría, sea del baile flamenco hasta los mariachos en México, Totalmente, hasta totalmente. los Andes con los peruanos, ¿no? Sí, sí, sí. Y el tango de Argentina, que es un poco más triste, sin embargo. Muy intenso, ¿no? También está lleno de emoción, Sí, aún así. Ujú. claro. Es que no sé quién dijo esa frase, me parece una frase muy fea, pero alguien dijo, eh, el alemán es para hablar con los perros, el inglés para hablar de negocios, el francés para hablar del amor y el español para hablar con Dios. No, eso Bueno, es una de estas frases que están ahí, que no sé quién la bueno, dijo, ¿eh? Pero esto lo he y, oído y bueno, no estoy del todo de acuerdo. eh, los árabes piensan que solo se puede hablar con Dios usando el árabe, ¿no? Porque Totalmente, el Corán está escrito en árabe, por entonces supuesto. entonces Dios no habla ni chino, ni inglés, ni español, solo árabe. Sí, el dinero sí que habla inglés, pero lo No, demás, porque ahí tampoco, yo creo. En cada país hay hombres de negocio, sí, sí. que sean chineses o indios o libaneses o Ujú. españoles. En cada Totalmente. país hay gente que se interesa al amor o a la Ujú. cocina o al dinero. Igual. Totalmente. Claro, exacto. Y esto yo creo que es una de estas cosas que tenemos que tener en cuenta cuando aprendemos idiomas, ¿no? Que Sí, existen muchos prejuicios que, bueno, en este caso siempre van a ir cargados
de depresión, ¿no? Van a tener algo un poquito negativo siempre, como que, pues, lo que acabamos de decir, que el español es para hablar, pues, con esto, que el alemán suena tal. Esto no es cierto, no es No, cierto, no, no a depende. ver, Tu carácter no va a estar forjado por el idioma que tú hables. sí, 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 claro. Claro, pero yo me acuerdo la primera vez que fui en España, que hace más de 50 años, porque yo era estudiante en Francia, siempre me fui en España en autostop, Ujú. ¿no? Pero la gente a esta época era de una amabilidad acogedora, más que hoy. No para decir que los españoles hoy no son amables ni acogedores, Ujú. pero en esta época, llegado del extranjero, ¿no? A 65, wow, la gente te trataba como Sí, algo de especial, ¿no? sí, sí, Sí. qué bueno. Sí, bueno, ahora es posible que nos hayamos vuelto más individualistas, ¿no? Tal vez no menos agradables, sino Deprisa, más todo individualistas. más Claro, deprisa, ¿no? sí, eso es. Sí, la globalización al final. Sí, bueno. No, que hoy España es un país que tiene de todo, de técnico, de películas, de cultura, de moción, movimiento. Y bueno, en los años 60 era un poco más despacio, ¿no? Más lento. Y Sí, sobre todo, como decían a la época, con el sol del sol de España se puede aguantar a Franco. totalmente, totalmente, sí. Y bueno, además esto seguro que lo conoces, seguro que te suena la movida madrileña. Bueno, La, la, la movida madrileña, ¿te suena? no. La movida madrileña es después de que muriera Franco, fue pues claro, abrir las puertas de España Ah, sí, al sí, resto del mundo, sí, toda la influencia pues americana y europea, todo lo que no podía entrar antes, entró. Entonces fue como una explosión ah, de bueno, cultura sí, que, claro, pues a día de hoy ha forjado de forma muy visible el carácter y la cultura de la sociedad actual en sí, España. sí, sí, Ujú. sí. Porque, bueno, ahora tú sabes que España es uno de los países más progresistas en un montón de cosas en cuanto a sociedad, Sí, ¿no? Es tipo, pues, derechos humanos y esto. sí, 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 España es uno de los países punteros. Pues es a sí, raíz de esto, ¿no? Que sucedió en los 80. sí, sí, sí. Claro. Bueno, hay de todo, ¿no? Hay también fuerzas de más conservadores, ¿no? Hay de Por todo, como supuesto, en por todos los países. supuesto. Como en todo. Se puede cambiar de una elección a la otra. Ujú. Totalmente. Sí. En fin. Y Steve, ¿tú cómo aprendiste español? Porque tienes una fluidez muy buena. No, es que, bueno, yo fui estudiante en Francia durante 3 años, Ujú. 64 hasta 66, y durante las vacaciones siempre me fui en autostop, sobre todo en España. Y me acuerdo la primera vez que entraba en España, era del lado de San Sebastián, ¿no? De Saint-Jean-de-Luz, San Sebastián. Bueno, pues para mí era un país misterioso, ¿no? A esta época, porque era casi cerrado, ¿no? Claro. Siempre me ha gustado mucho España. Y hablando y con el francés no es tan difícil, porque el vocabulario es más o menos parecido, ¿no? Pero hablo mucho mejor ahora que entonces, porque he leído libros. Después de muchos años, yo regreso a España con mi esposa para visitar y tenía mucha dificultad para hablar. Entonces, yo decidí de hacer un esfuerzo para mejorar mi nivel de español y sobre todo a través de la lectura y también utilizando Link, donde puedo buscar cada palabra que no conozco, porque el problema es, necesitamos escuchar mucho, leer mucho. Todo lo que escucho, si yo no entiendo, yo quiero leer. Y leyendo las palabras que no conozco, puedo buscar y poco a poco, porque buscando en el diccionario se va a olvidar, sobre todo, Ujú. enseguida, ¿no? Sí, 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 sí. Y otra vez, encontrando esas palabras, mi vocabulario se dice más grande y con más vocabulario yo puedo entender más cosas.
películas o hablando con la gente, puede entrar en una conversación más adulta, ¿no? Claro, Conversación interesante. Y poco a poco, mi conocimiento se ha bueno, siempre hago la confusión entre el portugués y el español. Desenvolviendo, ¿no? sí, Developing. sí, se va Desarrollándose. desarrollando. Eso es, Desarrollándose, sí, sí, porque en español, en portugués es desenvolviendo, yo lo sé. Anyway, desarrollándose más y más y cada vez que utilizo el español o escucho en español, bueno, me va mejorando mi nivel siempre. claro. Claro, y esto, lo que has comentado de Link, esto lo creaste tú, ¿no? O sea, Link es Sí, tuyo. sí, Claro, sí. esto supongo que la gente no lo sabe, o no sé si incluso si tú lo sabes, pero parte de mis materiales están ahí. Creo que mi lista de reproducción de YouTube de Sí. fonética o de pronunciación está Ah, ahí, y mis muy bien, podcasts también gracias, están ahí. gracias, gracias, Sí, gracias. sí, Sí. Bueno, sí, sí, es una buena este herramienta. es muy interesante, la manera que las personas que son, bueno, en YouTube, al Internet, se ayudan, crean cosas para otros Ujú. y que no solo ayudan a los aprendientes, ¿no? Que utilizan esos recursos para aprender y mejorarse, pero también se entreayudan entre esas personas que producen eh, recursos para aprendizaje sobre Internet. Es un mundo, ¿cómo se dice? Hay como una integración sinergética, Sí, sinergética, sí, sinérgica, sinérgica. claro. Es un mundo fantástico. Totalmente. Eso es una simbiosis, ¿no? Entre los Simbiosis, creadores de contenido exactamente. y los consumidores de contenido, está Sí, claro. Sí, totalmente. Yo estoy 100% a favor de estas plataformas bueno, para poder compartir, ¿no? Todo esto, sí, que al final es lo que queremos, ¿no? Los creadores queremos que nuestro contenido llegue a la gente y la sí, gente quiere que el contenido esté bien segmentado para no tener que buscarlo sí, o sí, no tener que exactamente. buscarlo demasiado. Porque puedes gastar mucho tiempo, perder mucho tiempo buscando cosas de interés para ti, pero a tu nivel, pero y es dificilísimo. Entonces, sí, todo que Totalmente. ayuda y facilita es de gran ayuda para los aprendientes de idiomas, Totalmente. incluso por el español. Ujú. Claro, al final, pues sí, nuestro cerebro también funciona como una base de datos, ¿no? Sí, Gigante, pero es justo eso, ¿no? Que al final es lo que son estas plataformas como Link. sí, sí, Ujú. sí, sí. Sí, muy bien. Sí. Pues mira, Y a español, propósito, sobre todo, hay como casi 500 millones de hablantes, ¿no? En el mundo. sí, Es sí, sí, enorme. sí, una pasada. Al Sí, final es que esto, bueno, más los que están estudiando, los que están aprendiendo, que sí, sí, últimamente, tú lo sí, sí, sabes, ¿no? Fíjate lo que está creciendo el sí, aprendizaje de español en el mundo. Es sí, una pasada. Hace 10 años, nada que ver. sí, sí, sí. Y lo que es como, muy, digamos, conveniente, si esta palabra se utiliza, es que se escribe como se pronuncia. Uf, no me digas eso, Steve, no me digas eso. No, comparado al inglés, al árabe, Sí, 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 sí. a un Sí, francés, esto es alemán. uno, fíjate, esto, bueno, tú ya sabes que yo me enfoco mucho en la pronunciación, ¿no? Que es, digamos, Sí, mi tema. Y, sí. y esto es uno de los mitos que cuesta mucho romper, ¿no? Porque hasta cierto Ok, punto, no sabía. hasta cierto punto sí que hay mucha correlación entre la Sí, grafía y el sonido, sí. pero hay demasiadas excepciones como para decir que esto sucede. Pero sí que entiendo que para una persona que no es nativa es como, qué cómodo, ¿no? Convenient, pues decimos cómodo, que Cómodo, cómodo, sí, sí. es muy bueno esto. Pero hay lenguas que tienen más correlación incluso, ¿no? Por ejemplo, pues yo que estudié checo unos cuantos años, el checo tiene más correlación entre grafía y Puede sonido que ser, el sí. español. Sí, sí, Entonces, sí, sí. ahí fue la primera vez que dije, pues realmente el español no es cierto que se pronuncie como se escribe, por lo menos no tanto como otros Sí, idiomas. pero más o menos si encuentro una palabra en español por la primera vez Sí, que no conozco, tengo más o menos una idea de cómo esta palabra se pronuncia, ¿no? No es totalmente. inglés, no, no. Más que en inglés, Sí, más que en inglés 100%. Eso,
Sí. Esto yo creo que a todos los estudiantes de inglés nos ha pasado que, claro, que te encuentras una palabra y dices, ah, bueno, pues si esta se escribe igual, o sea, tiene la misma combinación, pues se pronunciará igual, ¿no? Y no, Sí. esto sí, es una maravilla. Y otra cosa interesante desde el punto de vista de pronunciación es que hay gente que dicen, sobre todo en los países de habla inglés, ¿no? Dicen que la Z o el C en Ujú. español viene de, yo no sé, un rey de España que Ujú. no sabía pronunciar, mitos, porque la Z, la C, la pronunciación C existe en árabe, existe en griego, existe en otros idiomas, ¿no? Es como En una inglés, deformación de la pronunciación. claro. Y yo no sé en español si el origen de esta pronunciación puede ser de los griegos. Yo no sé porque los griegos eran presentes en España hace 2000 años, ¿no? O los Sí, árabes, o yo no sé, o otros. pues mira, justo en diciembre subí un vídeo sobre eso, que fue uno de mis vídeos más Ah, virales. ajá. 3,5 millones de Wow. personas lo han visto ese vídeo, hablando de el origen de este sonido. Entonces, lo tengo bastante claro. La teoría Dígame, más, ¿qué es el origen? sí, es muy interesante. La teoría más aceptada es que en el siglo XVI, sí, 15-16, que fue cuando pues, empezaron los españoles a visitar América, visitar es Sí. bueno, un eufemismo, ¿no? Allí teníamos 4 sonidos para la S, ¿no? Que teníamos pues una fricativa sorda, S, una fricativa sonora, Z, luego Z y Z. O sea, lo Ajá. mismo, ¿no? O sea, sonora y sorda, pues 2 pares. Entonces, ¿qué pasa? Que se parecían mucho. Así que hubo 2 tendencias. La tendencia de unificarlas todas en un mismo sonido, que es, digamos, el origen del seseo. Por eso en Latinoamérica y en Andalucía, gran parte, se sesea. Sí. Y la tendencia en el norte de España o en el resto de España fue aumentar el contraste. Entonces, pues de z a s, pues pasamos a z y s. Esa es, digamos, Sí. la teoría más válida Sí. de momento. Pero para mí es muy cómodo da- que haya una distinción. Por ejemplo, en italiano, Ujú, che, una distinción entre el chi, che y el s. Y ujú. yo, de vez en cuando yo recibo comentarios de mis adherentes de la América Latina que no hacen la distinción, hacen faltas de ortografía y escriben donde deben escribir C, o el Z, escriben S. Totalmente, Entonces yo creo que la distinción es muy cómodo, muy útil. totalmente. Yo creo que es muy útil, es verdad, para la ortografía, porque es cierto que se ve más en hablantes que se sean de todo el mundo, se Sí, ve más este tipo de errores ortográficos, que al final, pues bueno, la ortografía también se modifica y lo que sea, pero sí. sí, pero errores de ortografía hace parte de su aparición, ¿no? Como tener ropas sucias, ¿no? Es que ninguna persona quiere hacer errores de ortografía. El hecho que no haya distinción entre la Z y el S es desventaja para los que se sean, Sí, de punto de vista. sí, sí, sí. No, no, es Sí, verdad, es verdad. Es verdad. De hecho, hay una cosa también muy interesante que dentro del mundo hispano, en general, no pronunciamos the, no tenemos fonema sí. the. Siempre es b o v si es aproximante. Pero bueno, al O entre final, los dos, o entre los claro, dos. eso es. O sea, es una misma pronunciación para las dos grafías. Sí, Pero hay zonas que están influenciadas por otras lenguas. Por ejemplo, toda la zona del este de España, influenciada por el catalán, sí. algunos hablantes sí distinguen entre b y v. Ah, Y en Chile, por ejemplo, o en Venezuela, lugares que están muy influenciados por el inglés, tienen también esta distinción y la enseñan en los colegios, precisamente para evitar las faltas de ortografía. Y esto es bueno, muy pero interesante. en el catalán hay la distinción entre V y B. Sí, ¿Ah, bon? Ah, sí, ok. sí, sí.
Claro, sí, de hecho es curioso porque el español me parece que es la única lengua romance que no tiene esta distinción. Ujú. Interesante, sí, Sí, sí. El origen de esto también es bastante curioso, sí, pero sí, es como, sí. en fin. ¿Y has estado en Latinoamérica, o sea, has pasado tiempo en Latinoamérica también No o mucho sobre todo en España? tiempo, pero en México una vez con mi esposa y después un viaje a Argentina, Brasil y Perú. Qué bueno. Que era ver un mes, ¿no? Pero hay tantas cosas que no puede. A un país como Brasil puede pasar un mes o 2 meses. Un Perú, por ejemplo, que es un país Ujú, fantástico, fantástico. totalmente. Sí, podrías pasar una vida entera y no verías Latinoamérica completamente. Sí, Ah, sí, sí. A mí me falta todavía. Me apetece mucho porque además siento que me voy a sentir muy, muy a gusto allí, ¿no? Me voy a sentir muy cómodo. Pero me falta todavía cruzar el charco para, para visitar. sí, claro. Mm, En fin, muy bien. ¿Y tú de dónde eres, por cierto? No consigo ubicarte en Ah, el bueno, mundo. ahora estoy en Sí, Vancouver. sé que estás en Vancouver, pero ¿de dónde eres? Que es Oh, que ¿de por tu dónde? acento en español no consigo ubicarte. Ah, bueno, ¿de dónde? Yo nací en Suecia. Ajá, A la edad de 5 años, la familia se fue como inmigrantes a Canadá. ajá. Y yo vivía a Montreal hasta la edad de 18 y después he viajado mucho, he vivido en Hong Kong, en Japón, bueno, antes de esto 3 años en Francia como estudiante Ujú. y después, bueno, 9 años en Japón y ahora Vancouver. Qué bueno. Un poco, Wow, qué pasada. mucho. Y sí, sí, vaya vueltas has dado. Sí. Sí, sí. Entonces, el español, ¿qué, qué idioma fue? O sea, ¿qué número de idioma fue? ¿Que ya fue tu quinta lengua, sexta, cuarta? Oh, ok, no, no, sí, no, es después de francés, porque, bueno, francés y después español. Vale. Pero español a un nivel más bajo. Y después he estudiado el chino mandarín, el japonés, y después, como decía, volviendo en España, me di cuenta que mi nivel de español era bastante bajo y he hecho esfuerzos para, bueno, leer más, escuchar más y todo. Pero finalmente fue la tercera idioma, el tercero idioma. Siempre hay este A en idioma que me hace pensar que es femenino, Sí, entonces, sí, sí. pero que no lo es. Ujú. El tercer idioma. Qué bueno. No, pues está sensacional. Ya te digo, bueno, tú lo sabes perfectamente, ¿no? Que convives con gente políglota y ves lo que cuesta, ¿no? Tú también has pasado por el proceso y ves lo que cuesta. ¿Y has tenido alguna vez profes para aprender estas lenguas o tienes tú tu propio Según, sistema? según el idioma, ¿no? Claro, el francés lo teníamos a la escuela, ¿no? Pero sobre Ujú, todo es el hecho que tenía un profesor a la universidad, porque en la escuela secundaria, ¿no? Era muy aburrido ujú. el aprendizaje de francés, pero tenía un profesor que ha hecho que el francés, la cultura francesa, se ha hecho para mí interesante. Y una vez que el estudiante, ¿no? El aprendiente quiere aprender, tiene ganas de aprender, pues no hay nada que puede retenerlo, ¿no? Entonces es lo más importante. Pero en Francia no, yo era estudiante de la universidad y todo era en francés, tenía que leer, que explicar cosas en francés, ¿no? Escribir en francés. Mandarín, sí, tenía profesores cada día, 3 horas, y después de mí mismo. Pero estudiando el chino mandarín, yo me di cuenta de que tengo que leer y escuchar mucho. Entonces, y que tengo que no enfocarme en la gramática, que tengo que concentrarme en ¿cómo se dice? Las patrones, ¿no? Las Sí, formas, la estructura, cada eh, forma, como los chinos dicen algo, no para tener en su cabeza de términos de gramática y explicaciones, no. Este se dice así. En el chino se
dice así. En español se dice así. Y esas formas tenemos que asimilarlos y no tratar de comprender según explicaciones. Y para poder asimilar esas formas del nuevo idioma, hay que escuchar mucho, Claro, hay que leer, hay que permitir al cerebro de hacer relaciones neurónicos, relaciones del sentido en el nuevo idioma con conceptos que tú quieres expresar en el idioma. Y todo se hace de una manera natural. Bueno, entonces es un poco al origen y sobre todo palabras, vocabulario. Si tú puedes adquirir un gran vocabulario pasivo en el idioma, este se hace a través de la lectura y la escucha. ujú, Entonces, si tú tienes un gran vocabulario pasivo, este quiere decir que tú has escuchado y leído mucho. Entonces, millones de palabras. Tu cerebro ha tenido la posibilidad de acostumbrarse al idioma. Y este es ujú. mi método un poco que es al origen de Link, podemos decir. Wow. Claro, es justamente lo que hemos hablado antes, ¿no? Al final, pues si tu cerebro funciona como una base de Sí, datos, pues necesitas alimentarla, ¿no? Darle input sí, constantemente. sí, Sí, desde luego. Pues mira, esto es algo que muchos políglotas habéis comentado, ¿no? Esto es, me parece bastante razonable. Al final es casi inevitable aprender si estás expuesto constantemente sí, a los estímulos que sea, ¿no? Igual sí, sí. que pues pasa con cualquier otra disciplina que no sean los idiomas. O con la vida. Pero me parece, claro, claro, exactamente. La vida. Me parece también, El cerebro está aprendiendo siempre por para supuesto, adaptarse, para todos uh-huh, esos estímulos hacen que el cerebro, porque si no, nosotros no podemos vivir. uh-huh, No, es el cerebro que lo hace. Y como dice el gran neurofísico alemán, el cerebro no puede hacer otro que aprender, pero uh-huh, aprende despacio, lento, lento. eso es. Sí, sí. Me parece muy interesante que has dicho de que la gramática no ha sido algo en lo que te hayas centrado, por lo menos no al principio, ¿no? Que te has concentrado primero en aumentar el No, vocabulario para sí, comprender más y pues sí, luego la gramática puede llegar en otro momento, se puede estudiar o no. ¿Y sí, eso tú sí. alguna vez has estudiado gramática o Sí, yo voy, normalmente no? sí, voy, porque cuando estoy curioso, escuchando, leyendo, escuchando, ¿por qué en español se dice así? Bueno, voy a buscar. Ujú, Olvidé las conjugaciones, ¿no? Voy a buscar cosas interesantes para mí. Y de esta manera, yo creo que la gramática debe venir después. Un poco al principio, sí, una explicación general que yo voy enseguida a olvidar, pero después, cuando tienes ganas de saber algo, sí. Y yo creo que leer un libro de gramática en el idioma que estás aprendiendo, cuando ya tienes un nivel bastante para poder hacerlo. Y a este momento puede corregir, ajustar, pero siempre con la condición que hay que aceptar que todas las correcciones y las explicaciones no quieren decir que tú vas a hablar correctamente. ujú, Vas a continuar claro, porque tienes hábitos, costumbres. Es, para corregirlos necesita tiempo, siempre. ujú. Totalmente. Esto es una cosa que yo noto mucho cuando veo hispanohablantes, sobre todo españoles, hablando inglés. Uh -huh. Porque en España, lamentablemente, la forma en la que nos enseñan inglés no se basa tanto en la conversación y en el habla, sino en la repetición de reglas gramáticas, pues más de pues, rellenar huecos que, que comunicarse, ¿no? Entonces, cuando salimos al mundo real a comunicarnos en inglés, sabemos mucha gramática, pero no podemos hablar. Y es justo lo que dices. Es Sí, como, he estudiado mucha gramática, estupendo, te puedo rellenar una hoja de ejercicios, sí, pero no hablas el idioma. sí, sí, sí. Ujú, Claro. sí, claro. Y yo estoy de acuerdo con eso que dices, totalmente.
Pero claro, al final yo como profesor de lenguas, ¿no? Como profesor de español, que yo también enseño o enseñaba inglés en su momento, a mí me gusta mucho la gramática, me parece muy interesante. Yo cuando aprendo idiomas Sí, empiezo por la gramática, pero yo no soy un estudiante normal porque soy profesor de lenguas. sí. Entonces, yo conozco mi gramática muy bien, conozco la gramática del inglés muy bien. Si aprendo otro idioma, tengo algo con lo que compararlo. Pero en general, pues un hablante normal no tiene estas herramientas, ¿no? Es Sí. diferente. Yo creo que lo importante es hacer lo que quieres, ¿no? Lo que Ujú, te placer, ¿no? por Porque supuesto, hay que gozar del proceso, finalmente. por supuesto. Sí, no Sí, hay un método para todo el mundo, sí, ojalá, ¿verdad? El que lo invente se va a hacer muy rico. sí, 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 sí. exactamente. Ujú. ¿Y qué opinas de mi rama, ¿no? La pronunciación, que al final es algo que muchas veces en el aprendizaje de idiomas se pospone, se olvida Sí. y al final nunca se hace. Bueno, la pronunciación es algo, ¿cómo se dice? En español, por ejemplo, en inglés, ¿no? Hay pronunciación escocés, australiana, ¿no? Hay tantas distintas formas de la pronunciación, ¿no? La primera cosa, yo creo que la persona tiene que decidir qué es la forma del español o del inglés o del francés que para él o ella es más prestigiosa, Ujú. más relevante. ¿Okay? Si tú estás trabajando en Quebec, tienes que aprender el francés de Quebec, ¿no? Sí, Si tú estás trabajando en Chile, eh, aunque no es mi pronunciación favorita en español, no digas tienes eso. que... Pero trabajando y hablando todo el día con las personas, ¿no? Entonces, yo creo que es una cuestión de, pero para mí, al principio, palabras, 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 escuchando, escuchando, escuchando. Y muchas veces la gente, los estudiantes, aprendientes, se preguntan, ¿debo yo aprender el español de España o de México, de, yo no sé, o de inglés de Inglaterra o de América, Estados Unidos? Al inicio muy difícil hacer la distinción. Da igual. Tú no sabes. No sabes lo que estás escuchando, ¿no? Ujú. Tantas palabras, palabras. Y después, cuando tienes un nivel, palabras, entiendes algo del idioma, puedes decidir. Yo prefiero la pronunciación de Portugal en Ujú. cuanto el idioma portugués. Y puedes elegir contenidos para escuchar 100% de portugués de Portugal. Pero este para mí viene después. Claro. Ujú. Sí, estoy de acuerdo. Al principio es muy complicado centrarse en la pronunciación cuando digamos que no hay una conciencia del idioma, ¿no? Cuando ya Sí, empiezas a ser consciente, cuando tienes ya unos obstáculos que superar, ahí es donde hay que trabajar más. Por eso, todos mis contenidos están en español, no en inglés, sí, porque están pensados para gente que ya tiene un nivel y ya empieza a ver sí, los sí, problemas de pronunciación como algo suyo, ¿no? sí, Es como, esto es lo mismo que hablarle a una persona de 18 años de su jubilación. sí, Te va a sí, sí, decir, sí, bueno, sí, yo sé que en algún momento me jubilaré, pero es que sí, eso no está en su vocabulario todavía, eso. sí. Y yo creo que la pronunciación es importante. Ujú. Bueno, es decir, no tienes que pensar que un día podrías hablar como un nativo, no. Totalmente de acuerdo. No, es muy, muy, muy raro. Luca Lamporiello, quizás, no quizás, seguro, pero muy poco, que hablan sin acento. No es Ujú. necesario hablar sin acento, pero Totalmente. hay un nivel de acento que o es muy difícil para el nativo, no se comprende lo que estás diciendo. Hay también acentos feos, ¿no? Que hace daño a la impresión que estás creando con tu pronunciación. Claro. Bueno, hay que pasar este nivel. Y después puedes siempre mejorarte un poco, pero hasta este nivel de perfección del nativo no va a alcanzar a este nivel. Pero Claro. puedes hablar bien
y dar una buena impresión de tú mismo, ¿no? Ti mismo. Este es lo que yo creo debe ser la meta, objetivo, el objetivo en la pronunciación. Aquí yo tengo también esa opinión. Al final, realmente lo que queremos es comunicarnos con la menor fricción posible. ¿Es el acento una fricción? Pues a veces no. Sí, Entonces, es cuestión de llegar a esa comunicación lo más suave posible, ¿no? suave. Pero, claro, ¿qué sucede? Que decir quiero hablar como un nativo es muy ambiguo. En el caso de los hispanohablantes, que somos 500 millones de nativos. Messi es nativo. Sí, No he oído a ningún estudiante que me diga que quiere hablar como Messi. Obviamente, yo tampoco querría, sin ofender, ¿no? Me parece un jugador excelente y una persona muy buena, pero pues claro, entonces hay que tener en cuenta que muchas veces nuestra idea de hablar como un nativo sí, es ficción, no es real. No tenemos una sí, persona como la que queramos hablar. Si alguien me dice que quiere hablar como Antonio Banderas, yo le puedo enseñar. Podemos copiar los rasgos de Antonio Banderas y enseñarlos a otra persona. sí. 100%. Es muy difícil, pero se puede. Pero hablar como un nativo así en general, No, eso no existe. Eso es un error. pero aun si alguien quiere hablar como Antonio Banderas, ¿no? El hecho de tratar de hacerlo, este esfuerzo, ya vale Sí, la pena, ¿no? Y no va a lograr, no. Pero este no es importante, es buscar un ideal y tratando de alcanzar a este nivel se va a mejorar. Y yo creo que el objetivo realístico es que el otro con quien estás hablando se siente confortable. sí, Es claro, que se sienta cómodo para cómodo. tener esa... Sí, totalmente. Sí. Ujú. Sí, mira, acaba de preguntar alguien, eh, ¿existiría la pronunciación correcta? Pues la pronunciación correcta es aquella que el otro hablante entiende. Sí, Ya está. sí. Nos vamos a poner a criticar o a decir, es que no, si nos hemos entendido, el mensaje ha llegado, eso es lo importante. No, más que entendido, hay una pronunciación que hay distintas situaciones. Alguien que habla muy bien, por ejemplo, el inglés, con un acento evidente de español, de francés, pero que utiliza palabras muy bien, que domina el idioma, ¿no? Ujú, Como ya tiene crea una buena impresión. Pero esta pronunciación debe ser a un cierto nivel, no puede ser demasiado duro, ¿no? ujú, Entonces, hay que mejorarse a un cierto punto y después, si el con quien estás hablando se siente cómodo, ujú. confortable. No tiene ganas de empezar a hablar en inglés porque tienes un acento español tan feo que sería mejor hablar en inglés, ¿no? Entonces, es que la persona se siente cómodo y feliz de hablar contigo en cualquier idioma. Sí, Y sí, sí. es suficiente. Pero para poder alcanzar, hacer esto, hay que buscar más lejos. Hay que tratar de imitar a Antonio Banderas. Claro, eso es. Sí, al final yo creo que la pronunciación, y que yo diga esto, pues, en fin, es mucho, ¿no? Pero la pronunciación es un medio, ¿no? No es un fin. Trabajar la Sí, pronunciación no es la meta, sí. es una cosa que te va a facilitar tu objetivo, que tu objetivo no es hablar como un nativo, sino comunicarte cómodamente con los demás. Y Entonces, yo esto, creo también que sí, en tu pronunciación tienes un poco la música del idioma, porque no es solo el hecho de pronunciar vocales o lo que sea, hay que imitar la entonación, ¿no? ujú, Del idioma. Y más puedes imitar esta entonación, más correcto se hará tu utilización del idioma, porque vas a utilizar palabras que van juntos siempre con cómo habla el nativo, que va a utilizar ciertas palabras con otras palabras, porque este hace que la entonación viene de todo eso. Entonces, la claro, entonación es importante por la pronunciación, pero también para utilizar el idioma
naturalmente, ¿no? Entonces la entonación es prosody, como se dice en inglés, ¿no? Prosodía. Exactamente. Exactamente, claro, sí, en español decimos que la entonación es la melodía del habla, ¿no? Y al La final melodía, sí. es por lo que reconocemos el origen de las personas, porque vamos a pensar que en español, todos estos millones de hablantes que somos, tenemos más o menos los mismos sonidos. Sí, ¿Cómo nos distinguimos? Pues es por esto, es por la melodía, es por la entonación. La entonación es, digamos, la base, ¿no? de todo esto, lo que te esto es va muy a interesante. ubicar, Por ejemplo, en inglés no es el caso, ¿no? porque los sonidos son muy distintos, pero en Sí. español, México, España, Argentina, son los mismos Ujú. sonidos, más o menos. Sí, Exactamente, exactamente. ¿Cómo distingues a un mexicano de un peruano? Si tienen los mismos sonidos, pues que no hablan igual y claramente no hablan igual y lo puedes oír. sí, Tal vez no se pueda describir fácilmente si no estás formado, ¿no? Pero, pero que hay una diferencia está claro. Pues es esa. sí, sí, Ujú. Sí. Y también te quería preguntar, porque al final, para poder hablar idiomas es necesario hablar idiomas, ¿no? sí, Es necesario sí, practicarlos. Y al final, esto no es tan fácil si no vives en el país o si no sí. estás en contacto constante con hablantes, ¿no? Entonces, ¿tú esto cómo lo has hecho? Porque hablas 20 idiomas, o sea, No, ¿has vivido en 20 países o...? digamos que hay 10, 12 idiomas que puedo hablar así, más o menos. Bueno, Mira, solo pero 10. Bueno, otros que tengo que refrescar, ¿no? No, no, no es sí. posible mantener. Pero finalmente, para hablar bien, tienes que hablar mucho. Ujú, Pero para hablar mucho, tienes que comprender, entender mucho. sí. Entonces, siempre para mí es la comprensión, el vocabulario, entonces el input, escuchar. Y si alguien vive en España que quiere perfeccionar, es que si no tienes la ocasión de visitar al país de habla inglés, por ejemplo, es difícil. Hay que ser Ujú, realista, sí. ¿no? Que puedes continuar a escuchar, a leer, a mejorar tu nivel de comprensión, pero para poder hablar bien tienes que hablar mucho. Ujú. Y hablar mucho no quiere decir una vez, dos veces la semana. Hay que cada noche estar con amigos, hablando, Ujú, escuchando. Y es muy difícil hacerlo sí, en un país donde no se habla este idioma. Esa es la realidad. claro. Sí, pues mira, para esto somos plenamente conscientes. Yo creo que los profesores somos plenamente conscientes. Entonces, estoy colaborando en un proyecto en el que Sí, hacemos justamente esto. Practicamos, se llama, practicamos.com. Ahí está. Entonces, con esto tenemos esta comunidad en la que podemos practicar, sí. pues prácticamente a diario con nativos, entre los miembros Ujú. de la comunidad. Y esto es riquísimo porque Bueno, aporta un montón. Puedes estudiar las palabras y después por la noche tienes un ratito para practicar y sí, esto es lo que verdaderamente te hace ganar fluidez, sí, ¿no? sí. Tener este espacio. Sí, sí. Al final todo está ahí fuera, todas las herramientas están ahí fuera. Lo que es necesario es pues tenerle, pues, coger al toro por los cuernos y decir, venga, yo quiero aprender, ¿no? Sí, Ujú. exactamente. La motivación es la clave, ¿no? Sí, es clave. Qué maravilla. Oh, Steve, he disfrutado un montón, ¿eh? Esto ha Oh, yo sido súper bien, bueno. muchas gracias. Muy interesante. Practicamos.com. Practicamos.com. Practicamos. Ujú. Muy interesante. Voy a buscar. Sí, sí. Sí, sí. En fin, muchísimas gracias. Por favor, Ok, vuelve cuando tú quieras. muchas Serás siempre gracias. bien recibido. Ok, Que hasta vaya muy luego. bien. Y gracias a todos los que habéis estado viendo el directo. A ver, Un abrazo a todos. gracias. Adiós. Adiós.